Bueno, como podemos ver, ese es el montaje de un circuito mixto en una protoboard. Para esto se utilizaron 20 resistencias de diferentes ohmios y se montaron en ella para hallar tres principales valores, que sería el valor de amperios, voltaje y resistencia total. ¿Cómo hacemos para hallar la resistencia total? Utilizando un multímetro, lo graduamos en la parte de resistencia, colocamos las dos puntas del multímetro, una positiva, una negativa, y colocamos. Se nos arroja un resultado final, el cual dice que es la resistencia total del circuito. El siguiente paso a seguir sería utilizar una fuente de energía para hallar voltaje y paso de corriente en amperios. Bueno, como podemos ver aquí en este programa Proteus, la primera resistencia que vamos a hallarle el voltaje sería 100 ohmios. El voltaje que nos da Proteus es de 965 milivoltios. Vamos a ver cuánto nos da en el multímetro. Grabamos el multímetro. Para eso antes utilizamos la fuente. Colocamos positivo y el negativo. Listo. Luego colocamos las dos puntas a los dos lados de la resistencia, hallando un voltaje 9.91. Como podemos ver, en Proteus nos da 9.65. Esto se da por que varía la corriente en las resistencias, pero casi aproximadamente nos da. Vamos a hallar la segunda, que sería esta, que tiene 3.3 de resistencia. A ver cuánto nos da el voltaje. Como podemos ver, nos da 31.7 milivoltios. En Proteus nos da 31.8. Casi se nos acerca. Es muy poca la diferencia de estos valores. Para la tercera resistencia vamos a utilizar una resistencia de 6700 ohmios. Vamos a hallarle la resistencia a esta, el voltaje. Veamos las dos puntas de los vértices. Colocamos el multímetro. Como podemos ver, nos da 11.49 milivoltios. En Proteus nos da 11.2 voltios. Bueno, el siguiente paso a seguir sería ya el paso de corriente por cada una de ellas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hacemos esto? El paso de corriente es utilizando o desconectando la resistencia de un lado, la sacamos por completo, la sacamos, la ponemos en el positivo donde estaba antes, en los mismos puntos donde estaba antes. Lo único que vamos a utilizar es otro alambre para el paso de corriente. Para hallar el paso de corriente hay que desconectar por completo la resistencia, ubicar el multímetro en corriente directa, ya que estamos trabajando corriente directa. Unimos la punta de la resistencia al cable que utilizamos y eso nos da 9.82
miliamperios que tiene este circuito. Vamos a ver cuánto nos da en milivoltios. A ver, como podemos ver, esta es la resistencia 1. Nos da 9.65. ¿Cuánto nos había dado? 9.82. No varía mucho. Está entre ese término de valores. Bueno, conectamos, seguimos conectando. La ubicamos donde estaba anteriormente. Vamos a hallar la resistencia de la segunda, la intensidad de corriente de la segunda resistencia. Igualmente como la anterior. La sacamos. La metemos en un punto. Ubicamos en un punto donde estaba. Ubicamos el otro punto donde estaba el otro vértice y hallamos la corriente, paso de corriente. Eso nos da 9.82. Nos da 9.82 por este lado. ¿Por qué 9.82 igual que el anterior? Por lo que están en serie, entonces tienen su mismo paso de corriente. ¿A dónde nos va a cambiar? Donde se convierte en paralelo, donde la resistencia deja de ser serie y se vuelve un paralelo. ¿Dónde? En la tercera resistencia. La tercera resistencia igual, desconectamos un punto, vamos a ubicarlo por este lado. Ubicamos el punto del este donde estaba antes con el multímetro, cogemos las dos puntas, eso nos da un valor de 1.69. como podemos ver en Proteus nos da 1.67, casi igual del resultado. Así es como podemos hallar el voltaje, la intensidad y la resistencia total del circuito. ¿Qué más podemos hacer en este circuito? ¿O qué más podemos ver? Podemos ver el voltaje de cada una de las resistencias, la intensidad de cada una de las resistencias, y pues eso es como todo lo que podemos hacer o calcular en las resistencias. Para esto se utilizó un cálculo en Proteus, como podemos ver, en tanto como en paso de corriente como en voltaje, un cálculo en el cuaderno de cada una de las resistencias y el montaje en Proteus. Bueno, eso es como todo lo que podemos ver. Espero verlos en el siguiente circuito. Gracias.